Él ¿no? dijo que le iba a hacer el favor de usar su cuenta para transferir el dinero a Colombia, donde se lo iba a devolver, y se lo apropió. No le devolvió la totalidad del dinero. De los 24.500 dólares, le devolvió 5.000. En directo con Coronel. Hola Daniel, aquí en Simijaca, Cundinamarca. ¿Cómo le ha ido, don Edwin? Bien, muy bien, aquí. Pues digamos, es una opinión personal frente a los dos casos que exponen. Por un lado, pues una deuda de una persona que pues tiene un plazo para pagarla. No, En no es, algún, no, don Edwin, no es una deuda ni hay un plazo. Él ¿no? dijo que le iba a hacer el favor de usar su cuenta para transferir el dinero a Colombia, donde se lo iba a devolver, y se lo apropió. Y lo del plazo y todo es una explicación de él, pero realmente la situación que cuenta doña Sonia Cuesta es que fue con él al banco. En el banco le dijeron que transferir el dinero a Colombia requería que ella abriera una cuenta en donde pudiera recibir el dinero. Él dijo que él tenía una cuenta premium, se ofreció gentilmente a hacer la transferencia y después no le devolvió la totalidad del dinero. De los 24.500 dólares, le devolvió 5.000 y ahí siguen 19.500 embolatados. Y pues esto Eso es como un abuso de confianza. y una estafa. Sí. Bueno, por ese lado sí está, pues de todas maneras, él debería pues de pagar lo que se apropió, digamos, es Sí, señor. como algo lógico. Por el otro lado, el caso del otro, pues mirándolo desde un punto de vista, puede ser, digamos, acoso, como puede ser, por ejemplo, lo que te pasó a ti con Balbuena, ¿Cuál va? que sí servía o no servía. ¿Te acuerdas que tú tuviste un muchacho Balbuena que salió después y que tú lo despediste, que no sé qué? Ah, no, Alejandro Villanueva, pero no Villanueva. lo despidió Cambio. Lo que pasa es que él salió a presentar las cosas como no eran, entonces me tocó aclarar a mí cuál era la situación. Eso, entonces, de todas maneras, esos casos siempre requieren un debido proceso, dentro de lo normal, pienso yo, ¿no? Pues porque hay una versión, falta la otra. Por Claro. un lado, bueno, Y al señor. cónsul a pedirle su versión y me dijo que no, que su abogado le recomendaba no hablar, pero hay una Ah, serie de documentos que sí hablan en contra de lo que él dice. bueno. Vamos Por vamos otro, cómo seguimos tratando este caso. Señor, dígame. sí, por otro lado, por ejemplo, hoy estoy preocupado por la desinformación de muchos medios, inclusive hay un compañero suyo que cayó en la desinformación porque dice que va a haber un racionamiento de gas. Pero a lo último se aclara que a los colombianos no los va a afectar porque es que es como una regasificación que va a haber por un daño de una planta, pero de todas maneras el servicio del gas no se va a interrumpir. Entonces, sí, a mí me gusta y por eso yo siempre lo sigo a usted porque usted es muy riguroso en sus casos y cuando presenta es algo que es estricto y ceñido a la verdad, digámoslo así, dentro de lo normal. Pero Sí, sí. cuando los medios informan, por ejemplo, lo del caso del racionamiento de gas, y ya lo último se sabe que no va a haber racionamiento a los colombianos, sino es como un corte que va a haber dentro de la importación, pero el gas está garantizado para los hogares colombianos. Eso deberían aclararlo realmente y no crear especulación y mala información, porque para el colombiano ya cuentan, es más, hay gente que dice ya hubo racionamiento de gas sin que ni siquiera lo haya habido, porque las noticias, mucha gente le cree a la noticia y el titular vende mucho, el titular vende y en el titular se dice muchas veces lo contrario de lo que se expone en el desarrollo de la noticia. Entonces, por eso yo siempre lo sigo a usted, porque usted es muy riguroso en eso y yo lo felicito por eso. Muchas Y gracias. también, Voy a verificar lo del gas porque no estoy suficientemente informado. Apenas sí, vi algo en las noticias, pero no estoy suficientemente informado, señor. y también quería, por ejemplo, digamos, ¿qué días vi una imagen tan bonita del presidente Petro en el Aro, devolviendo tierras a los campesinos? Eso es algo muy bueno, digamos, dentro de lo normal, porque
los campesinos en otros gobiernos fueron perseguidos. Hay dos modelos, digamos, en el mundo de agricultura, el modelo italiano y francés, que es un modelo donde que se adapta mucho al altiplano cundiboyacense y a la zona andina, nosotros, que es campesinos con 5, con 2, con 10, con 20 hectáreas, que tienen 10, 20 vaquitas, y la producción es la misma. Lo que pasa es que allá en Italia y en Francia, ellos industrializan y nosotros no. Está el otro modelo, que es el modelo estadounidense y el de Canadá, que es un solo señor, un poseedor o una empresa con miles de hectáreas y miles de cabezas de ganado, que era, por ejemplo, el que querían imponer por allá en Sucre y eso, desplazando a los campesinos para darle tierras, por ejemplo, a Argos y a eso, para que hicieran muchos latifundios, o sea, hicieran latifundios muy grandes, desplazando a los pequeños productores. Entonces se ve el cambio en el que un gobierno se preocupó por quitarle o permitir que se le quitara tierra a la gente, al campesino, y ahora el otro gobierno que se preocupa por devolverle tierras a las víctimas. Entonces era eso, Daniel, y de verdad lo felicito porque este periodismo es muy serio. Muchas gracias, don Edwin, le agradezco mucho su participación. Cuídese mucho y por acá lo esperamos siempre. Mil gracias. Muchas gracias, Ron. Vamos con otra persona. Don Daniel Jiménez, ¿dónde está don Daniel? Hola, Daniel. En Bogotá. Ah, señor, lo escuchamos con Bogotá, atención. estoy en el trabajo. Qué bueno. No, primero felicitarle y agradecerle que siempre esté pendiente. Sí, ¿en qué trabaja? Lo sigo hace mucho tiempo, lo admiro. Sí. ¿Señor? Sí, señor, le preguntaba en qué trabajo. Yo soy historiador. Ay, qué bueno. Historiador y trabajo para el Estado colombiano en un tema de valoración documental. Qué bueno, señor. Entonces, mi trabajo básicamente es leer documentos antiguos. Uy, qué trabajo tan apasionante. Bueno, don Daniel, muy interesante, muy bonito. Bueno, primero lo que le estaba diciendo, lo admiro y lo sigo desde hace mucho tiempo. Me parece que dentro del escenario de la prensa colombiana usted es de las personas más rigurosas y más juiciosas con sus trabajos. Y eso es bueno en un momento en el que me parece que el rol de la prensa está muy cuestionado porque nos hemos ido afiliando a medios muy politizados que les encanta el manejo de la información sesgada. O sea, digamos que yo entiendo y es comprensible que toda tendencia de periodismo tiene un sesgo y tiene una razón de ser y tiene unas justificaciones y tiene que de alguna forma responder a intereses que muchas veces no son los de la prensa por la prensa. Por eso me gustó mucho lo que hicieron el domingo pasado en Los Danieles, cuando entrevistaron a los de la revista Raya, y me gustó mucho el comentario suyo en particular sobre el tema de la financiación de la prensa. Creo que es importante que todos en Colombia reconozcamos que si bien digamos que hay una función social del periodismo, también los periodistas tienen que pensar con qué van a comer. Es un poco lo que pasa también en historia. Por otro lado, el tema de hacer investigación periodística es costoso. No es algo que, sí, claro, se hace de sentarse a mirar el computador. Hay que ir a buscar las fuentes, hay que contrastar, y todo eso requiere esfuerzos y demanda recursos. Entonces, pues claro, los medios tienen que buscar financiación porque de otra manera, si no se admitiera eso, entonces solo los medios de los grandes, poderosos y ricos podrían sobrevivir porque son los que tienen dinero para no esperar retorno, ni necesitan vivir de eso, ni necesitan recursos adicionales para pagar las investigaciones o la ingeniería. Pero entonces ahí caemos un poco en un maniqueísmo y es pensar que porque un oficio de prensa pequeño o independiente, digamos que pongamos el independiente poco entre comillas, porque si siempre hay una afiliación, siempre hay un interés posterior o ulterior, que es lo que pasa también en investigación en historia, pero hay un maniqueísmo entonces que porque un periodista recibe financiación de X o Y, su información deja de ser valedera. El tema, creo que la preocupación para mí grande es que de una parte
primero los colombianos en su mayoría no leemos lo suficiente y no nos informamos bien, y tenemos la mala costumbre de quedarnos con la noticia de Facebook. Entonces, siempre tomamos una partecita de la información, una partecita del dato o la frase que dijo, sin todo sacado siempre de contexto y sin el suficiente trasfondo. Y eso realmente, no sé tú qué piensas del escenario de la prensa actual en Colombia, de los periodistas en Colombia, porque a mí me parece que es preocupante por todo esto. Sí, yo creo que hay muchas cosas importantes para revisar y también creo que hay bastantes análisis ligeros sobre lo que se hace en la labor de la prensa. O sea, en Colombia hay periodistas honestos que están trabajando y que están buscando que se conozca la verdad. Y esa verdad no siempre es del agrado de la gente. Hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan, pero el deber de los reporteros es sacarlo a la luz pública. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con que es necesario un examen de los medios y un escrutinio ciudadano sobre los medios, pero también que ese escrutinio no esté en función de decir que los que son buenos son los que se convierten en eco de mi voz, son los que repiten lo que a mí me gusta, sino que hay que mirar con elementos imparciales lo que está pasando. Casi como en una perspectiva histórica, como el trabajo que usted hace, don Daniel, de poder contrastar eso, poder entender qué sucedía en cada momento cuando se producía este documento, situarlo en las fechas en las que estaba pasando. Es el mismo trabajo de contextualización frente a los medios. Y pues hay medios a los que se les pueden creer cosas y otros medios a los que no. Y uno no puede darle el valor a todos como en el tango cambalache, en el mismo lodo, todos revolcados, porque no son lo mismo. Exacto. Todos los... Sí, señor. Don Daniel, le agradezco. Una acotación final. Sí, señor. Si me permites una acotación final que tiene que ver mucho en el oficio de historiador y el oficio de periodista, y es que la verdad es una construcción teórica que solamente se sustenta en la medida en que uno encuentre mejores fuentes que las que yo usé para expresar esa verdad. Si alguien tiene datos más completos, pues esa verdad se modifica en función de lo que va encontrando. Y eso pasa también con la prensa y muchas veces se nos olvida ese detalle. Sí, señor, así es. Desde luego, así como el mito de la objetividad, pues no hay objetividad 100% porque todos somos sujetos y todos somos producto de las circunstancias en las que vivimos y trabajamos. Pero el trabajo del periodista es buscar contrastar esas versiones para tenerlo más cercano a la realidad, que es la mezcla a veces de múltiples subjetividades. Como usted dice, en eso se parece mucho al trabajo histórico. Quizás la historia tiene un poco la ventaja de la serenidad, de que es algo que de alguna manera ya está quieto, mientras que el periodismo tiene que moverse con asuntos que siguen siendo muy... La distancia temporal nos facilita el trabajo un poco. Sí, no da posibilidad de revisar con más calma las fuentes. Incluso, Daniel, creo que en la historia también hay tantos intentos de reescribirla, de mostrarla de distinta manera, de privilegiar una versión sobre la otra, que también se pueden suscitar confusiones, cuando no tergiversaciones de lo que sucedió.